Hola, hola, hermosos seres de luz. Hola, hola, buenos días. Aquí haciendo espiritualidad sobre ruedas. Vamos a hablar de cómo me siento. ¿Cómo te sientes? Ah, no, uno contesta de una, no, bien, bien y mejorando. Ir mejorando. Entonces hay veces, ese bien y mejorando es literal, porque siempre queremos estar bien. Pero en ocasiones negamos nuestros sentimientos y la procesión, como dicen, va por dentro. Y esto sucede cuando las personas llegan a nuestras terapias, ¿cierto? Sí, de hecho, a veces esa frase puede ser muy superficial o puede ser muy profunda. Y cuando hablamos de profundizar y preguntando cómo te sientes, es en realidad qué hay en tu mente, en tu corazón frente a esa pregunta. ¿Qué se activa literal dentro de ti cuando existe esa pregunta o cuando tú mismo estás preguntándote cómo amanezco hoy? Entonces, hay veces llegamos cuando estamos en consulta sugerimos alguna terapia y la persona dice, ya lo conozco, ya sé cómo funciona o ya la hice. Y uno dice, la hiciste, ¿cuánto tiempo? No, la hice un día o la hice 2 días. O eso ya me lo recomendó el psicólogo, qué bueno, ya lo hiciste. Y las personas piensan que solo con hacerlo una vez ya sanaron. O solo por decir que perdonaron a X o Y persona, por decírselo a la persona, piensan que ya perdonaron. Y entonces viene la famosa frase de yo perdono, pero no olvido. ¿Has escuchado esa, mi amor, cierto? Sí, eso es muy, muy recurrente. Entonces yo perdono, pero no olvido, o sea, mis sentimientos siguieron adentro, no hice nada y no quiero seguir haciendo nada porque yo esa persona prefiero alejarla de mi vida y el día que me la encuentro, pues, ¿qué creen que pasa? Que vuelve a suceder o vuelve a revivir el rencor o la rabiecita que tenía por esa persona. Porque hay sentimientos que se alimentan solos como la rabia. ¿Qué opinas? Existen cosas que hoy queremos hacer un llamado a la acción y es que cuando realmente nos podemos sincerar con nosotros más que con otras personas, porque a veces a esa otra persona ni le interesa realmente cómo están, Sí. ¿cierto? A veces incluso ese de sincerarse a uno mismo es poder reconocer conscientemente si esas cosas ya están resueltas. Solo hasta que uno como persona se contesta sinceramente esa pregunta, puede saber qué mecanismos, recursos, acciones, actividades, meditaciones, llamado de ángeles, mejor dicho, terapias holísticas, infinidad de cosas puede aplicar para lograr sanar ese suceso, ese acontecimiento o ese cómo nos sentimos. A veces preferimos decirlo y también por ahí hay algunas disciplinas, algunas doctrinas que nos hablan sobre el pensamiento positivo, sobre las frases y las afirmaciones positivas, el poder que tienen esas frases para transformar nuestros días, pero a veces también se vuelven frases, expresiones y decretos sin sentido. No es lo mismo decir estoy súper bien y realmente desde adentro estar vibrando en eso, a decir estoy súper bien, pero dentro de sí existe un gran y enorme vacío. ¿Por qué hacemos este llamado? Porque a veces en las conexiones espirituales también suele suceder. Sí, a veces no reconocemos la enfermedad. Ajá, no se reconoce. Bueno, enfermedad no, digamos El síntoma. El síntoma o el cómo estamos para poder sanar. Entonces, si no hay algo que tratar, si no hay una situación, si no hay una enfermedad, si no hay un síntoma, ¿qué vamos a tratar? Ayer, por ejemplo, les ponía en el club de lectura que estamos cuando papá lastima, el libro de Rayo Guzmán, les ponía un ejemplo de lo que ocurre cuando alguien tiene algún tipo de adicción, que es como la más sencilla para hacer ahí como la analogía. Sí. Tú puedes ser alcohólico, ¿cierto? Sí. Y tomar diariamente o ser el famoso bebedor de todos los fines de semana, pero solo hasta que esa persona diga tengo un problema con el licor, es donde realmente está dispuesto a ponerse en sintonía para sanar ese síntoma. De otro lado, siempre en su conciencia va a estar que se está divirtiendo, que está viviendo su vida, que es con su dinero que se lo gasta. O sea, en definitiva, cuando una persona va a un proceso de sanación espiritual, un proceso de sanación interno, a veces lo dedicamos
para hacer sanación de nuestra autoestima, amor propio, a veces tiene que ver con sanación de padres, papá, mamá, el legado ancestral, mejor dicho, cualquier tipo de sanación. Lo primero que necesitamos es ser conscientes que ahí existe un síntoma que se está manifestando diariamente en nuestra vida y en nuestro sentir. Si de ahí no parte, podemos hacer lo que sea, pero literal no va a pasar nada. De esos que dicen, no, pues yo me fumo mis 10, 20 cigarrillos diarios, pero no soy adicto. Otros que dicen, no, pues yo bebo cada 8 días y llego a la casa a 2, 3 de la mañana, pero estaba pasando bueno y controlo mi licor. Otros que dicen, no, yo mi genio, pues yo siempre vivo con un genio parejito. Yo ya sané con papá o con mamá y esa es mi forma de ser. Yo no tengo por qué cambiar. En los procesos de terapia de sanación con papá y mamá, nos ha pasado mucho y me ha pasado mucho incluso en tema de constelaciones familiares, que las personas dicen, no, pero es que yo los honro, porque honrar padre y madre es súper necesario. Y hay una frase que en constelaciones se trabaja, pero desde otro ámbito más profundo, que es decir que papá y mamá hicieron lo que pudieron con los recursos que tenían. Y es una frase o muy profunda o muy superficial. Si solo la expresamos así como cuando nos preguntan cómo estás y yo digo esa frase, no hay nada en el interior para poder lograr hacer como ese clic interno de poder sanar. Pero cuando nos vamos a lo profundo de esa frase implica ir a nuestra conciencia, ir a la mente subconsciente, activar recuerdos a veces de dolor que uno deja por allá olvidados, volverlos a tratar, a sobar la herida, ¿cierto? Sí. A mirar cómo se encuentra esa herida, cómo se encuentra nuestro estado mental y emocional frente a ese proceso. Así que ahí sí podemos vivir esa famosa frase cuando sabemos qué le pasó a mamá, qué le pasó a papá, cómo fue su historia, cuál es el legado familiar. Por eso decimos que esos procesos no son de un día, o de una sola meditación, o de una sola frase. Así que chicos, cuando les pregunten, o chicas, cuando les pregunten cómo está, o cómo te sientes, realmente tómense el tiempo para sentir cómo se siente. El otro siempre va a querer escuchar que usted está bien, y usted siempre va a querer escuchar que está bien. Entonces que esa frase, cuando usted la exprese, sea su sentimiento de cómo se quiere sentir, o realmente cómo está en estos momentos. A mí, por ejemplo, amor, me encanta decir mejorando. Mejorando. Me parece que es una frase que es muy diciente de lo que estamos viendo como proceso. Y muy ganadora, pues realmente siempre estamos siendo, y cuando aprendemos a gestionar, ya decía transitar, a gestionar nuestras emociones, perdón, podemos expresarlas de una forma chévere y podemos vivir en un mundo mucho mejor. Así que, por favor, si te sientes mal, no digan por ahí como el chiste de abraza un zapato consuela. No. Si te sientes mal, reconoce tu sentimiento, abraza tu sentimiento, date cuenta por qué estás sintiéndote mal, qué fue lo que te causó el miedo, la rabia, el enojo, y empieza a gestionarlo, empieza a mirarlo con muchos ojos, desde muchos frentes, para saber qué fue exactamente lo que te hizo sentir mal y que el día de mañana no lo vuelvas a repetir, o que aprendas a vivir con la otra persona que te hizo mal porque es el mundo de ella, ¿sí? La idea es gestionar sentimientos y entender que a veces sí, a veces nos enojamos, a veces tenemos miedo, a veces nos enfermamos, a veces nos pasan tantas cosas y no por eso siempre tengo que expresar estoy súper bien, pero sí cuando lo expreso y es porque lo quiero sentir, pues empieza a sentirte así, estoy bien, y entonces esa palabra desde ahí empezamos a cambiar porque es un hermoso decreto de cuando uno le preguntan cómo estás, entonces lo primero que tú vas a decir es, cuando te pregunten cómo estás, tú le vas a preguntar a la otra persona, ¿cómo me veo? La otra persona te va a decir, te ves así, así me siento. Porque tu cara, tu cuerpo van a reflejar la forma como tú te sientes, lo que tú estás sintiendo. De hecho, cuando vemos Feng Shui, vemos que las líneas de expresión de la cara de nosotros lo reflejan, ¿cierto? Todas las cicatrices, yo les llamo cicatrices de guerra, heridas de guerra, a las cicatrices, a las arrugas, a tu forma de poner la cara, porque uno no es culpable de la cara que tiene, pero sí de la cara que pone.
Y esa cara que pones ha sido un legado de tus emociones, de lo que has vivido con tus papás, con tus hermanos, con tus amigos, con tus parejas. Entonces esas emociones se van reflejando en tu forma de ser, en tu forma de manifestar y de llevar la vida. O sea que piénsalo y empieza a abrazar tus emociones, empieza a abrazar la forma como te sientes y la forma como te quieres sentir. Es importante. Demasiado importante. De hecho, a veces nos preguntan por qué en nuestro perfil hablamos tanto de la emoción, del pensamiento, y hoy te queremos recordar algo. Todo acceso al mundo espiritual parte de esos dos frentes, emociones y pensamientos. Si no se trabaja ambos aspectos, estaríamos yéndonos a un mundo espiritual de marranitos rosa volando, Sí. pero no viviendo una espiritualidad activa. Así que ya sabes, si te estás sintiendo mal, si tienes un proceso ahora para mejora continua, lo estás haciendo bien, lo estás haciendo tú solo, perfecto. Si necesitas ayuda de otras personas, te invitamos a reservar terapia con nosotros. Sabemos que podemos ser un hermoso canal de luz para trabajar contigo en esa chispa divina. Así que los esperamos. Chao, chao. Este fue otro capítulo de Espiritualidad sobre Ruedas.